El 7 de octubre de 2023, Israel amanece en lo que debería ser un día muy especial. Totalmente. No era un sábado cualquiera, era Shabbat. Pero además, la fiesta de Simchat Torah. Exacto, la que celebra el fin del ciclo anual de lectura de la Torá. Un ambiente de alegría, de comunidad, ¿no? Y por si fuera poco, Se conmemoraban los 50 años de la victoria en la guerra del Yom Kippur. O sea, un día de orgullo, de recuerdo nacional. pues ese amanecer trajo un sonido muy diferente, el de las explosiones. Un bombardeo masivo desde la Franja de Gaza. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de los documentos que tenemos, que vienen de una transcripción de la plataforma Academia Play, para entender no solo qué pasó ese día, sino todo el complejo tablero geopolítico que, según este análisis, explica por qué estalló todo de esta manera. Y es que el material que manejamos, fíjate, nos va a llevar por un camino sorprendente. Analizaremos cómo, desde el minuto 1, se desató una batalla paralela a la militar, la batalla por el relato. Ah, eso es muy interesante. Mucho. De hecho, la fuente llega a trazar una conexión con un episodio de la historia de España de hace 500 años para ilustrar justo este punto. Nuestra misión aquí es desgranar los hechos tal y como se presentan y conectar esos puntos para intentar tener una visión más completa. Suena fascinante. Pues empecemos por el principio, por la crónica de esa mañana. La operación tiene un nombre: Tormenta de Al-Aqsa. Sí, así la bautiza Hamás, y la cifra que da su portavoz es descomunal. Habla de 5.000 misiles en apenas 20 minutos. Vaya. Aunque el ejército israelí, según la fuente, rebaja un poco ese número, ¿no? Sí, lo matiza, pero el número exacto casi que es lo de menos. Lo realmente relevante es la estrategia que hay detrás. Esa lluvia de misiles no solo buscaba causar daño, su objetivo principal era otro. Saturar el escudo antimisiles, la famosa cúpula de hierro. Exacto. Es un sistema increíblemente sofisticado, pero tiene un límite. No puede interceptar infinitos objetivos a la vez. Claro. Y ese es el punto clave que a veces se nos escapa. Jamás no pretendía destruir la cúpula de hierro, era imposible. Buscaba cegarla, saturarla por un breve espacio de tiempo. ¿Por qué ese diluvio de cohetes era en realidad? Una maniobra de distracción, pura y dura, para ejecutar la segunda parte del plan, que era mucho, mucho más letal. La incursión por tierra. Mientras toda la tensión estaba en el cielo, en los cohetes, cientos de militantes estaban infiltrando en territorio israelí. El análisis lo describe como una invasión sin precedentes en la historia reciente de Israel. Y da un detalle muy visual, muy de película casi. Las camionetas pick-up blancas cruzando la frontera. Y aquí es donde el relato se vuelve escalofriante, la verdad. Porque la fuente subraya que el objetivo no eran los puestos militares, no era un ataque convencional. Para nada. La descripción que tenemos es la de una matanza indiscriminada de civiles, en las calles, en paradas de autobús, casa por casa, y en un festival de música que se estaba celebrando muy cerca de la frontera. Se llega a detallar en la fuente el tipo de violencia que se empleó. Sí, y de una forma muy gráfica, muy dura. Se habla de disparos a quemarropa sin distinguir religión, judíos, musulmanes o cristianos, ni edad ni género. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Vale. Y el texto también recoge atrocidades específicas, menciona secuestros, violaciones y la exhibición de los cuerpos como si fueran trofeos. La calificación que usa la fuente es muy contundente. Habla de una borrachera de barbarie injustificada. Y se identifica claramente a los autores de estos actos. Sí, se nombran las milicias de Hamás y también se menciona el apoyo del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Y se añade un detalle que, busca ilustrar el ambiente en Gaza en ese momento. ¿Cuál? Describe celebraciones en las calles, con reparto de dulces. Es un apunte que intenta reflejar una fractura emocional, una fractura cultural muy profunda. Con un ataque de esta magnitud, de esta brutalidad, la respuesta del gobierno israelí tuvo que ser inmediata, me imagino. Lo fue, casi al momento. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, grabó un vídeo con un mensaje que no dejaba, ningún lugar a dudas. Quiero citar sus palabras exactas porque son clave. Adelante. Dijo: ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No una operación, no una escalada, en guerra. Usar la palabra guerra lo cambia absolutamente todo, ¿no? A nivel legal, a nivel militar. Por supuesto. Es una declaración formal que redefine las reglas del juego.
tanto para su propia población como para la comunidad internacional. Y Netanyahu remató esa idea con una promesa. Nuestro enemigo pagará un precio como nunca ha conocido. Esa misma. Era en esencia el anuncio de una respuesta militar masiva e inminente. Y en esos primeros momentos el apoyo internacional debió de ser fundamental. El análisis que manejamos menciona que Israel no estaba solo. No, en absoluto. Recibió un respaldo bastante amplio de muchos países occidentales, con Estados Unidos, claro, a la cabeza. Se cita a la presidenta de la Comisión Europea, si no recuerdo mal. Sí, a Ursula von der Leyen. La fuente recoge que habló de las salvajadas de Hamás y afirmó sin ambigüedad el derecho de Israel a defenderse. Esto, en la práctica, le dio una capa de legitimidad internacional a la respuesta que ya se estaba preparando. Pero claro, esa es solo una cara de la moneda. Me imagino que desde el lado palestino la lectura fue, pues, radicalmente distinta. Completamente opuesta. Y aquí la fuente hace una distinción importante. No es lo mismo Hamás que la autoridad palestina. Cierto. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que es el líder de Fatah, la facción rival de Hamás que gobierna en Cisjordania, no en Gaza, emitió una declaración muy diferente. ¿Qué dijo exactamente? Subrayó, y cito textualmente, el derecho de los palestinos a defenderse contra el terrorismo de los colonos israelíes y de las fuerzas de la ocupación. Ahí lo tenemos. Desde el minuto 1, dos narrativas en colisión total. Por un lado, un ataque terrorista salvaje. Y por otro, un acto de defensa de un pueblo ocupado. Es la batalla por el relato, que se libra en paralelo y a veces con más virulencia que la batalla en el terreno. Y esa idea, la batalla por el relato, es el hilo conductor de todo el análisis que tenemos. Como adelantabas antes, la fuente hace una comparación histórica sorprendente para ilustrar este punto. Pero antes de llegar ahí, hay que entender el tablero, el por qué. ¿Por qué ahora? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y el análisis apunta a un factor clave, a un cambio tectónico que se estaba produciendo en la región. Los acuerdos de Abraham de 2020. Es decir, la normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein. Exacto. Un cambio de paradigma que para ciertos actores era sencillamente una traición, una infamia, dice el texto. Para Irán, para Hezbollah en el Líbano y, por supuesto, para Hamás, la idea de que el mundo árabe empezara a aceptar la existencia de Israel, socavaba su propia razón de ser. Entonces, el análisis conecta directamente esos acuerdos de paz con el ataque del 7 de octubre. De forma explícita, afirma que Irán no solo apoyó, sino que ayudó a financiar y a planificar el ataque. Lo presenta como una jugada desesperada para dinamitar todo ese proceso de normalización. Y en ese juego, la pieza clave, el gran premio, era Arabia Saudí. Has dado en el clavo, porque Arabia Saudí también se estaba acercando a Israel. Su príncipe heredero, Mohammed bin Salman, ya estaba en conversaciones. Si ellos firmaban la paz. Si ellos firmaban, eso cambiaba por completo el mapa de poder en Oriente Medio. Irán se quedaba totalmente aislado. El ataque se presenta, por tanto, como un intento brutal y desesperado de hacer descarrilar ese tren. Pero la fuente no solo pone el foco en Irán. Menciona a otro actor internacional, uno que a primera vista me sorprende un poco. Rusia. ¿Qué papel juega Moscú en todo esto según el análisis? Es una pregunta clave, porque su papel es más sutil, más complejo. El texto usa una palabra muy española, muy gráfica. Habla de un ejercicio de thrillerismo de Vladimir Putin. El juego de los 3 vasitos y la bolita. El engaño a plena vista. Justo eso. La idea es que Putin juega a dos bandas. Por un lado, mantenía una relación sorprendentemente buena con Netanyahu. Y por otro lado, fortalecía lazos con Hamás, siempre con el respaldo de su gran socio en la región, que es Irán. Exacto. Y aquí es donde el análisis conecta los puntos con Ucrania. La tesis es que un conflicto a gran escala en Oriente Medio beneficia directamente a Putin. ¿De qué manera? Pues por varias razones. Primero, y más obvio, desvía la atención mediática y política de Occidente de su propia guerra. Si todo el mundo mira a Gaza, nadie mira a Kiev. Y segundo, le permite activar toda su maquinaria de propaganda. Presentándose como el defensor de la causa palestina frente al imperialismo estadounidense y su aliado Israel. Justo. Un juego de espejos geopolítico increíblemente complejo, la verdad. Mientras tanto, sobre el terreno, Israel se enfrenta a la gran pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo fallar su inteligencia, una de las más sofisticadas del mundo, de una manera tan catastrófica? Es la gran incógnita, el gran trauma que el ataque dejó al descubierto. Pero a pesar del shock, la respuesta militar, como decíamos, no se hizo esperar.
Al día siguiente, el 8 de octubre, Israel lanzó una represalia a gran escala sobre la Franja de Gaza. Y es justo aquí donde el análisis expone lo que califica como la diabólica paradoja de la estrategia de Hamas. Hay una frase que me ha llamado muchísimo la atención. Dice, Hamas cree que gana cuantos más muertos les provoquen. ¿Cómo hay que interpretar esto? Es muy fuerte. Es muy fuerte y requiere un análisis cuidadoso, porque es una idea muy dura. Lo que se describe es una estrategia deliberada, no un resultado indeseado. La toma de rehenes, el terror indiscriminado, no eran solo actos de brutalidad. Eran una invitación calculada. Una invitación, exacto, para que el ejército israelí entrase en Gaza. Ellos sabían perfectamente que una incursión militar en una de las zonas más densamente pobladas del mundo provocaría inevitablemente una enorme cantidad de víctimas civiles. Se les acusa de usar a su propia gente como escudos humanos. El texto lo afirma de forma explícita y detalla el objetivo final de esa táctica: provocar una carnicería de gazatíes. ¿Para qué? Para poder poner esas imágenes, esos muertos, sobre la mesa de la opinión pública internacional. Es una forma de presionar. Y según este análisis, de manipular a Occidente para avanzar en su objetivo último, que el texto recuerda que es la desaparición del Estado de Israel. Y esta estrategia que se describe, la de usar el sufrimiento para manipular la opinión pública, tiene ecos históricos profundos, ¿no? De hecho, es aquí donde el material da un giro sorprendente. Para entender la mecánica de esta guerra de percepciones, nos propone dar un paso atrás y mirar un caso de estudio de hace 500 años. Exacto. Damos un salto temático que parece audaz, pero que, como veremos, es muy pertinente. Nos lleva a la llamada leyenda negra española. Un concepto que, bueno, a todos nos suena. El texto enumera algunos de los clichés más conocidos. La Inquisición, el Duque de Alba comiendo niños. El genocidio en América, el robo del oro, toda esa imagen que se ha construido a lo largo de los siglos sobre la historia de España. Y lo que nos muestra la fuente, al poner sobre la mesa la leyenda negra, es que esta guerra por el relato no es nueva. Es una tecnología de conflicto tan antigua como las propias espadas. Buena definición. Hamas, según este análisis, no está inventando nada. Simplemente está aplicando una estrategia de propaganda centenaria a la era de las redes sociales y la opinión pública global. Pero, para entenderlo bien, el análisis hace una distinción que me parece crucial. No se trata de negar que en la historia de España haya habido episodios terribles y oscuros. Para nada, claro. De hecho, se cita un libro, España contra su leyenda negra, de Javier Rubio Doncé, para dejarlo muy claro. La distinción es entre la historia negra y la leyenda negra. ¿Y cuál es la diferencia? La historia negra son los hechos atroces reales, las matanzas, la corrupción, las traiciones, que existen en el pasado de cualquier nación. Todos los países, sin excepción, tienen su propia historia negra. ¿Y la leyenda negra, entonces, qué sería? Sería la construcción de una narrativa propagandística a partir de esos hechos reales. Es cogerlos, exagerarlos, descontextualizarlos y convertirlos en clichés que definen la totalidad de esa historia, normalmente con un fin político muy concreto. En el caso de España, para servir a los intereses de sus rivales históricos. Exactamente. Y ahí está la conexión que plantea la fuente. Es la misma lucha, pero en un campo de batalla diferente, el de la memoria y el de la historia. Has dado en el clavo. Vemos el mismo patrón. Por un lado, se describe una estrategia de Hamas basada en usar el sufrimiento real de su pueblo para manipular la percepción occidental. Y por otro, se nos presenta la leyenda negra como el ejemplo histórico perfecto de cómo los hechos, incluso los más terribles, pueden ser instrumentalizados para construir un relato que sirva a unos intereses muy concretos. Bien, pues hagamos un pequeño resumen de este recorrido tan intenso. Hemos analizado la crónica del brutal ataque del 7 de octubre, las reacciones tan opuestas que generó desde el primer segundo. Hemos desentrañado esa compleja red geopolítica que implica a Irán, a Rusia y esa carrera por los acuerdos de paz. Y hemos terminado conectando todo esto con la leyenda negra, como un ejemplo de cómo se libra, desde hace siglos, la batalla por la narrativa. Si unimos todas las piezas, el hilo conductor que emerge es la importancia, diría que crucial, de la percepción, del relato, ya sea en un conflicto en tiempo real, donde las imágenes de las víctimas se convierten en armas para influir en la opinión pública,
O en un debate histórico que se prolonga durante siglos. El poder, a menudo, reside en quién controla esa historia, quién controla el relato. Todo este análisis parece una invitación a mantener un pensamiento crítico, a preguntarnos siempre no solo qué nos cuentan, sino cómo nos lo cuentan y qué intereses pueda haber detrás. Y esto me lleva a una última reflexión, a una pregunta que queda en el aire. La fuente, al describir la estrategia de Hamás, dice que uno de sus objetivos es manipular las bien pensantes cabezas de muchos occidentales. Esta frase, que es muy provocadora, Mucho. nos deja una pregunta muy relevante hoy en día. En un mundo saturado de información, de imágenes, de relatos enfrentados, ¿cómo podemos diferenciar entre la empatía genuina por el sufrimiento y la manipulación emocional que está diseñada para alcanzar objetivos políticos?